Bueno, ante todo, buenos días. La presente clase vamos a introducir el modo de uso de la distribución normal. Algunos ejercicios muy básicos, los iniciales, para poder calcular áreas en una distribución normal estandarizada. Vamos a utilizar las preguntas que se encuentran en la página 241 del libro de Anderson, que son los puntos 12 y 14. En los que tenemos el cálculo de probabilidades a partir de las áreas, en el punto 12 y en el 14, encontrar los valores de z que corresponden a ciertas áreas, es decir, una especie de cálculo inverso al necesario en el punto 12. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un pasaje un poquito rápido por la distribución normal. La distribución normal es un modelo matemático de una variable aleatoria continua. Su principal característica es que esta es su función de densidad, ¿sí? Como puede verse, es una variable aleatoria que se encuentra en función de x y de sus parámetros fundamentales que son mu y sigma. Mu es su esperanza matemática, sigma su desvío estándar poblacional. Acá estamos hablando ya de parámetros, no de estadísticos. Esta es una función de densidad, ¿sí? Entonces, su gráfica es una forma de campana que tiene precisamente en su centro a la esperanza matemática. También se la conoce como campana de Gauss. Como se puede ver a simple vista, y lo vamos a decir muy rápidamente porque no es el alcance actual de esta clase, la función de densidad es bastante compleja para poder realizar el cálculo de su integral. Está evaluada entre menos infinito y más infinito, como se puede ver también en la gráfica. El eje X es asíntota. Y por lo tanto, determinar que esa integral entre menos infinito y más infinito para esta función da 1 es un cálculo relativamente complejo. Una forma de llevar esto a una forma manejable es realizar lo que se llama la estandarización de la variable, que es por medio de esta ecuación. Después se va a ver en otros problemas más adelante. Observen que hemos transformado x menos mu sobre sigma en esa z, y con eso se logran varias cosas. En primer lugar, se logra que la función de densidad se simplifique mucho. Ahora queda en función de z, su media es 0 y su desvío estándar es 1. Y, como se puede ver acá en esta figura un poco más grande, la curva que antes estaba desplazada, ahora hecha la tipificación, se ha transformado en una curva que ha sido trasladada al centro mismo del eje de coordenadas con el cambio de variable. Ahora ya no es más x la variable independiente, sino z. ¿Qué logramos con esto? Con esto logramos, en primer lugar, colocar en el origen la campana gaussiana, y en segundo lugar, a partir del momento que hemos hecho esto, y esto es lo más importante, vamos a poder utilizar tablas para encontrar las áreas que corresponden a ciertos valores de z y que serán superficies bajo esa zona, con esas probabilidades acumuladas. Entonces, hecho esta pequeña introducción, una cosa que también es bueno de mencionar es que la distribución normal es un adecuado modelo para muchos fenómenos biológicos, sociológicos. Por eso posiblemente sea la distribución más importante de la teoría de probabilidades. A eso también le tenemos que sumar que todas las variables aleatorias, todas las funciones de densidad
de probabilidades a variables continuas, como las discretas, todas convergen a la distribución normal como si fuera una distribución madre. Por lo tanto, esta es la relevancia que tiene la distribución normal, además de ser la que provee las bases para hacer lo que posteriormente veremos como inferencia estadística. Entonces, vamos a pasar a resolver entonces directamente los problemas que ya hemos mencionado vamos a comenzar por el punto 12. Observen que el punto 12 estamos tratando de encontrar probabilidades a partir del conocimiento de ciertos valores de Z, como se puede ver ahí. Página 241 del libro de Anderson. Vamos a hacer el primer ejercicio, que va a consistir en encontrar esta probabilidad. Se nos pide la probabilidad de que Z se encuentre entre 0 y 0,83. Bien, una cosa que es muy importante de hacer Z entre 0 y 0,83, ¿de acuerdo? Es establecer cuáles son las zonas en la campana que se corresponden con esos valores de Z. Entonces, evidentemente el 0 es el origen de coordenadas y el 0,83 es un valor que se encuentra a la derecha. La superficie que se nos está pidiendo para este caso es esta. Recordemos, Z se encuentra entre 0 y 0,83. Entonces tenemos que pedir eso. Tenemos que marcar esos valores de Z, 0 y 0,83. Entonces, lo que haremos será lo siguiente. Tengamos en cuenta que una de las características de la distribución normal es que es perfectamente simétrica, ¿sí? La zona que hay a la derecha del 0 y a la izquierda son exactamente iguales como si fuera un espejo, ¿sí? Por lo tanto, para poder obtener esta probabilidad vamos a hacer esta consideración. Tengamos en cuenta que cada zona a la derecha y a la izquierda del 0 estaría valiendo en probabilidad 0,5 para que toda la superficie bajo la curva sea 1. Por lo tanto, vamos a poder encontrar esta probabilidad de la siguiente manera. Vamos a tomar toda la superficie acumulada desde la izquierda, que va a ser el valor de tabla correspondiente a 0,83, porque las tablas están acumulando siempre de izquierda a derecha, como se puede ver en la flecha. Y lo que vamos a hacer es restarle el 0,5, que es la mitad izquierda de la campana. Entonces, todo eso que he marcado con la flecha, vamos a simbolizarlo como phi de 0,83. ¿Qué significa ese phi? Es el valor de tabla que le corresponde a 0,83. Entonces, ustedes habrán visto, porque están disponibles en la plataforma, dos tablas de la distribución normal, una que contiene los valores negativos, los que están, por supuesto, a la izquierda del 0, y la otra tabla posee los que tienen los valores positivos, es decir, los que se encuentran a la derecha del 0, ¿sí? Hasta 0,5. Entonces, es como que si imaginariamente nosotros vemos la campana de Gauss, al lado izquierdo le van a corresponder las probabilidades que le corresponden a la tabla negativa,
Y el lado derecho va a corresponderse con las probabilidades del lado positivo. ¿Sí? De este lado el positivo. Muy bien. Entonces, el valor de 0,83, por supuesto que es positivo, lo voy a tener que ubicar de esta manera. Primero en la columna primera de las zetas, ubico el 0,8, y después en el encabezado de columna voy a buscar el 0,03 y la intersección me va a dar la probabilidad que necesitamos. Fíjense que está resaltado en amarillo. El 0,8 es la z que se puede ver a la izquierda. Arriba se puede ver el 0,03 y en la intersección está la probabilidad 0,79673. Esa es la que vamos a usar. Recordemos entonces que al valor del 0,83 le voy a restar 0,5. ¿Qué valor de tabla encontramos? El 0,79673 menos 0,5. Por lo tanto, esta probabilidad nos da 0,29673. Este es el planteo. Phi de 0,83 es el valor de tabla que acabamos de ubicar. Lo restamos de 0,5 como lo acabamos de decir, porque tenemos que quitarle toda el área de la zona negativa de la campana, quedándonos como resultado la zona sombreada. Muy bien. Este punto es el 12A que acabamos de realizar. A continuación, vamos a hacer el siguiente. Acá tengo preparadas varias gráficas para poder seguir realizando los ejercicios. Vamos a hacer el 12B. ¿Qué nos pide el 12B? El 12B nos está pidiendo la probabilidad de menos 1,57 menor que z menor que 0. En el punto 12B lo que nos está pidiendo es esto. Menos 1,57 menor o igual a z menor o igual a 0. Vamos a ver a qué es igual. Otra vez, lo primero que vamos a hacer es ubicar esa zona. Ese menos 1,57, obviamente, como está en la zona negativa, lo vamos a ubicar a la izquierda del 0, y como se encuentra entre ese valor negativo y el 0, esta vez la zona que nos interesa es esta. Con un criterio similar al anterior, recordemos que las tablas, cualquiera de las dos, la positiva o la negativa, vienen acumulando probabilidad desde la izquierda. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra lógica? Esta vez, al 0,5, que es el total de probabilidad acumulado desde la izquierda hasta el 0, le voy a restar el valor de tabla de menos 1,57. Es decir, esta vez el cálculo va a ser este. A ver si acá se ve mejor. Phi de menos 1,57 es el valor acumulado hasta ahí. Y por lo tanto, la zona sombreada la voy a obtener restando ese valor de 0,5.
Vamos a ubicar ahora el menos 1,57 en la tabla normal. ¿Qué hacemos? Buscamos en la columna de la izquierda el menos 1,5 y vamos a 0,07 en columna. Y acá lo tenemos. Fíjense. Ubiqué el menos 1,5 en la columna de la izquierda. Ubiqué en la parte de arriba el 0,07. Y en la intersección está esa probabilidad 0,05821. Valor que va a ser restado de 0,5. Por lo tanto, esa probabilidad nos da 0,4418. Muestro una vez más el ejercicio completo. Es importantísimo hacer la gráfica para poder llevar adelante este tipo de ejercicios, todo lo que tenga que ver con cálculos de distribución normal. Es crucial. Bien, pasaremos al siguiente. No los haremos todos, porque lo que importa es que hoy se queden con la idea. Vamos a hacer el punto. El 12C, que lo que nos solicita es esta probabilidad. La probabilidad de z mayor que 0,44. Bien. Vamos a ver esto a qué es igual. Fijémonos que ahora nos piden esto. Z mayor que 0,44. 0,44 es un valor de z que se encuentra a la derecha del 0. ¿Sí? Pero además, esta vez nos están diciendo que es mayor que 0,44. Por lo tanto, el área que nos interesa va a ser esta. Y acá va a surgir una situación. Es la primera vez que se nos pide una probabilidad tomada para una zona mayor que un z. ¿Sí? Nosotros lo que sabemos, lo que tenemos claro, es que la acumulación que hace de probabilidad las tablas siempre es de izquierda a derecha, es decir, desde aquí hasta ahí. La tabla no acumula de derecha a izquierda, por ejemplo. Lo único que podemos hacer en este caso, para poder encontrar esa zona, es hacer un razonamiento parecido al anterior. Esta vez el área a considerar va a ser la total, que es 1, y a eso le vamos a restar el valor de tabla correspondiente a 0,44. Es decir, phi de 0,44. Vamos a ver esto a qué corresponde. Esto es 1 menos, busco en la tabla positiva el 0,4 y el 0,04, y en su intersección, observen, 0,4, arriba 0,04, su probabilidad es 0,670. 0,67, vamos a decirle. Lo cual nos estaría dando
0,33 en probabilidad. Esa es la zona que se correspondería con, esa es la probabilidad que se correspondería, perdón, con la zona sombreada para este caso. ¿Mm? Perfecto. Bien. Haremos a continuación el 12.d, que se nos pide la probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 0,23. Es decir, esta vez nos está pidiendo una probabilidad de que otra vez sea mayor, en este caso mayor o igual, pero a un valor negativo. Aquí entonces lo que corresponde es ubicar en z el menos 0,23 y como nos dice mayor o igual, esta vez la zona que nos interesa es esta. Mayor o igual que 0,23. Quiero hacer acá una aclaración. En las variables aleatorias discretas, la diferencia en el cálculo por mayor o por mayor o igual existe. Porque no es lo mismo decir en una ley de distribución discreta mayor o igual que 2 que mayor que 2. Mayor o igual a 2 significa 2, 3, 4. Mayor que 2 significa 3, 4. ¿Se comprende? Ahora, en el continuo, cuando estamos hablando de variables aleatorias continuas, como lo es la distribución normal, aquí la diferencia entre mayor y mayor igual no existe. ¿Por qué? Porque el acercamiento, por ejemplo, al 0,23 en el continuo es tan infinitamente cerca al 0,23 que en los términos prácticos es 0,23. Es un poco similar a la idea de límite de la del cálculo avanzado. ¿Sí? Entonces aquí el mayor y el mayor igual, el menor y el menor igual, no hacen ninguna diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a realizar este cálculo? Este cálculo que corresponde al punto 12D. Pues bien, una vez más, lo que va a corresponder es restarle a 1 el valor de tabla de 0,23, de una forma bastante similar a la anterior. Pensemos, si a toda la distribución le corresponde 1 y ese 1 le resto el valor de tabla, que es la zona en blanco, debajo de la flechita ascendente que he dibujado, entonces lo que nos queda es la zona sombreada, que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a la tabla normal de los valores negativos y vamos a buscar entonces el menos 0,2 y el 0,03. Ya la tengo con muchas resaltados amarillos, pero este sería el valor de tabla. Ahí está el valor de probabilidad en su respectiva columna. 0,03. ¿De acuerdo? Entonces, esa probabilidad, dijimos, es de 0,4095. Por lo tanto, el valor de probabilidad que hemos encontrado es 0,59. Solamente
voy a plantear este tipo de ejercicios porque voy a hacerme una pequeña salida de guión. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, lo que se nos pide fuera que la z esté, digamos, entre dos valores diferentes de z y cada uno está en la zona positiva y negativa, ¿sí? Siempre lo que corresponde es la gráfica 1,1 menos 1. Fíjense que ahora, para esos dos valores de z diferentes, positivo y negativo, la zona que se correspondería será esta. ¿Qué podríamos hacer aquí? Otra vez podríamos trabajar con las diferencias de las áreas acumuladas. Por ejemplo, lo que estoy dibujando aquí primero, en negro, es el valor de tabla de 1,1. ¿Verdad? El valor de tabla que le corresponde a 1,1. Ahora voy a cambiar el color de la fibra y vamos a tomar el valor de tabla de menos 1. Lo he marcado en azul. Puede verse fácilmente que la probabilidad correspondiente a esa zona va a ser la diferencia del valor de tabla de 1,1 menos el valor de tabla de menos 1. Entonces eso es lo que vamos a escribir acá. Valor de tabla de 1,1 menos valor de tabla de menos 1. ¿A qué les recuerda eso? Fíjense. Esto se parece mucho a la regla de Barrow. Es decir, cuando calculamos probabilidad con una función de distribución. ¿De acuerdo? De hecho es eso. La diferencia está en que no tenemos que resolver ninguna integral, sino simplemente usar las tablas. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el valor. Acá vamos a tener que usar ambas, la positiva y la negativa. Vamos a buscar el valor de 1,10. Fíjense. Esta vez hice un círculo alrededor del 1,0 y en el 0 arriba, porque es 1, perdón, tengo que hacer una corrección. Tenemos que tomarlo del costado porque es 1,1. 1,1. 1,1 es el de abajo. Es decir, 0,8643. Vamos ahora a buscar el valor de tabla negativo. El valor de tabla negativo, que es el que corresponde a menos 1. Fíjense que en menos 1, 0, en menos 1, 0, voy a marcarlo. En menos 1, 0 es 0,1587. 0,1587. Bueno, lo que restaría acá, este ejercicio lo improvisé porque quería mostrarles qué pasa cuando tenemos dos valores de z diferentes para hacer para calcular la probabilidad de un área que se encuentra en una zona intermedia de la campana. ¿Sí? Obtenido los valores de tabla de 1,1
y de menos 1, ahí tenemos aproximadamente un 0,63 tal vez. ¿Sí? Eso lo dejo así sin calcular, se los dejo de tarea, porque quiero pasar al siguiente tipo de cosas que podemos necesitar hacer con la distribución normal estandarizada. Bien. Esta vez vamos a pasar a los ejercicios 14 del libro de Anderson, que esta vez, como les comenté recién, son un poco inversos a los del 12 que acabamos de ver. Porque dice, dado que z es la variable normal estándar, encuentre z en cada una de las situaciones siguientes. Dice, el área a la izquierda de z es 0,9750. Es decir, es casi toda el área. Ojo, acá lo que nos están dando es la probabilidad para que encontremos el z que le corresponde. No como en el 12, que teníamos que encontrar la probabilidad que le correspondía a un z conocido. Este tipo de ejercicios son inversos, ¿sí? Entonces, como el punto A dice, tenemos que encontrar aquel z tal que el área a su izquierda es 97,50, entonces, consideremos lo siguiente. Dice que el área a la izquierda de z es casi toda, es decir, tenemos que encontrar un z', vamos a llamarlo, tal que esa superficie 0,975 esté toda a la izquierda. Estoy graficando en este momento la situación. Bien. Esto es lo que tenemos que hacer. Esta vez sabemos que hay 0,975 de superficie a la izquierda de esa z que yo la he llamado z', para diferenciarla de la z que simboliza el eje horizontal de la variable independiente para la distribución normal estandarizada. ¿De acuerdo? Entonces, ese z', ¿cómo lo vamos a obtener? Vamos a ir a buscar a la tabla de los valores positivos. ¿Dónde se encuentra? Esta vez tengo que buscar la probabilidad dentro. La tengo que buscar adentro y buscar a qué z en fila y en columna se corresponde. Primero vamos a ubicar el 0,975 o un valor que esté cercano. Aquí está exactamente 0,975, lo voy a resaltar. Fíjense que esta vez lo he buscado en el centro. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo voy a tener que buscar a su izquierda con qué z se corresponde. Y fíjense que es 1,9. 1,9. Y luego me fijo hacia arriba del 0,97750, ¿qué valor le corresponde? 6. 0,6. Entonces, este z', que yo lo he llamado, es 1,96. ¿De acuerdo? Bien. Este punto que acabamos de hacer, entonces, es el 14A. El 14B dice área entre 0 y z es 0,475. El área entre 0 y z es 475. 0 y z, evidentemente,
Yo la voy a llamar Z', ¿recuerdan? Esta vez es esta. Bien. Fíjense, esta es una pregunta pícara en este sentido. El valor de tabla acumulado hasta ahí, este es el 14b, recuerden, 14b del hilo de Anderson, entre 0 y Z' es 475. Recuerden que estamos acumulando desde la izquierda. ¿Qué valor va a ser Z'? ¿Cuánto se ha acumulado hasta ahí? Porque ese 0,475 está claro que es esa superficie entre 0 y Z. Pero si vino acumulándose desde la izquierda para el uso de la tabla, fíjense que a esa yo le tengo que sumar 0,5. Es decir, el valor de tabla que voy a tener que buscar es 0,975, que es exactamente el mismo Z' que encontramos en A. Exactamente el mismo, ¿sí? Porque acá venimos sumando con 0,5, ¿sí? Entonces ese es un ejercicio que ha tenido la picardía de estar presentado de dos maneras, pero que dan el mismo valor de Z, ¿sí? ¿Se comprende? Perfecto. Vamos al siguiente. El 14C dice área a la izquierda de Z es 0,7291. Área a la izquierda de Z es 0,7291. Entonces, graficamos la situación. ¿Qué sería esto? Perdón, no se nota el 1. Ahí está. No se notaba el 1. 07291. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es buscar en el centro de la tabla la probabilidad 0,7291 o cercana. Voy a usar mi resaltador. El valor más cercano, acá lo he remarcado muy bien, es ese 0,72907. Si lo redondeamos a 4 decimales, a ese 0 lo tengo que llevar al 1. ¿Qué hay a su izquierda? En la columna de la Z, el 0,6. Y arriba, fíjense, está el 0,01. Por lo tanto, el valor de Z es 0,61. Nuestro Z' es 0,61. ¿Verdad? Perfecto. Bien, vamos a hacer ahora un último ejercicio de este tipo, y con eso yo me estaría despidiendo por hoy. Sería el 14E, que pide área a la izquierda de Z es 0,67.
Perdón, voy a hacer una corrección. Voy a hacer una corrección porque tomé uno siguiente. Es área a la derecha de Z es 0,1314. Porque si no, si iba a ser ese anterior, era muy parecido al ejercicio D. Esta vez dice, área a la derecha de Z es 0,1314. Acá ubicaremos nuestra Z' y nos indica esta. Entonces, acá sepan disculpar la desprolijidad, es el área a la derecha de Z, 0,1314. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que tenemos que buscar entonces es el acumulado hasta ahí en tabla. Pero ¿qué tenemos que tomar ahí? El complemento de 0,1314, es decir, 1 menos 0,1314, que es lo que estamos tomando entonces, les decía, para poder usar la acumulación. Acuérdense que la tabla acumula de izquierda a derecha. No puedo tomar los valores superiores a Z', entonces tengo que hacer lo que le falta 0,1314 para 1, para poder usar la tabla, que en este caso es ni más ni menos que la probabilidad complementaria, 1 menos 0,1314, 0,8686. Vamos a buscar ese 8686 dentro de, en la parte central de la tabla, o alguno cercano. Bueno, acá por ejemplo tenemos, si se alcanza a ver, 86,86,4 es cercano al que le corresponde 1,1 a la izquierda y 0,02 arriba. Por lo tanto, nuestro Z' es 1,12. Muy bien. Eso sería todo por hoy en lo concerniente a esta clase muy básica, muy elemental, pero que nos sirve de entrenamiento para el cálculo de superficies en la distribución normal estandarizada. Cualquier pregunta saben que pueden hacerlo por los foros. Les agradezco mucho su atención y bueno, cuídense mucho y nos veremos pronto. Gracias.